Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre es un gusto saludarle en este su espacio de Leamos Pues. Hoy me engalano, me he visto de manteles largos porque tengo, además de un buen amigo, a alguien que viene con un cuento a presentarnos que es maravilloso, que es una novedad dentro del espacio de Leamos Pues, porque siempre son libros, Salvador, los que estamos presentando, y en esta ocasión tú elegiste algo que rompió el esquema, lo cual me encanta, para que también las personas se puedan interesar en estos breves cuentos. Doy tu presentación porque es importante que el público te conozca para que sepamos quién está. No, gracias. Él es Salvador Acosta Romero, nací en Autlán, Jalisco, hace poco más de 71 años. Aprendí a contar, leer y escribir en la escuela particular de la maestra Olimpia López, que fue también maestra de mi padre y de mi abuelo. Luego pasé por la primera oficial y por la secundaria católica Fray Andrés de Córdoba de mi pueblo. Después entré a la Universidad de Guadalajara y me gustó tanto que allí me pasé 48 años. Primero como estudiante y luego como profesor. Y a veces como administrador y directivo. A fines de los años 80 pude realizar mi sueño de estudiar en los Estados Unidos. La Fundación Fulbright me otorgó una beca y fui admitido en la Universidad de Washington. Me gradué de maestro de administración educativa. A mis 40 años eso fue todo un reto y un gran aprendizaje del idioma, de la cultura norteamericana y de la vida académica universitaria en los Estados Unidos. Me reintegré a mis tareas en la Universidad de Guadalajara y en 1997 tuve la enorme satisfacción de servir como rector del centro universitario aquí en Autlán. Me jubilé como profesor de varias materias relacionadas con economía y administración, pero la más instructiva y estimulante para mí fue una que me introdujo al mundo de la literatura. La materia se llamaba Expresión Oral y Escrita, y fue en ella que aprendí a leer, hablar y escribir. Ahora, como jubilado, estoy nuevamente aprendiendo a escribir para poder contar algunas de mis memorias y recuerdos. Salvador, bienvenido. Carmelita, muchísimas gracias. Gracias por aceptar este espacio y por compartir con nosotros. Pues, El cuento que Salvador nos va a compartir es ¿Cuánta tierra necesita un hombre? De León Tolstoy. Sí, Carmelita, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, gracias a quienes nos ven y nos escuchan. Efectivamente, esta vez en lugar de un libro, pues le propuse a Carmelita que habláramos de un cuento. Y esto sucedió porque, aunque he estado muy metido en la literatura recientemente, leyendo, escribiendo algo, haciendo pininos de escritor, como dicen, de mis memorias, pero he descubierto que para mí, en mi caso particular, escuchar los libros es mucho más efectivo. Tengo una mayor identificación, como suelo escucharlos con los ojos cerrados. Es decir, cuando me voy a dormir, escucho 10 minutos, 15 minutos. Si tengo alguna parte de insomnio durante la noche, lo dedico también a escuchar. Entonces, esto de escuchar con los ojos cerrados y escuchar un libro, es decir, una construcción literaria con frases, con descripciones, con acciones, pues es muy interesante porque siento que mi mente vuela, me transporta a lugares. Y claro que me quedo dormido muy pronto, ¿no? Entonces, bueno, en esas cosas estaba cuando Carmelita me dijo que me invitó para presentar un libro, y entonces elegí este cuento de León Tolstoy. Como ya dijo Carmelita, el cuento se llama ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Y es así, en interrogación. En el cuento se da la respuesta. Y bueno, vamos a platicar un poco más del cuento enseguida, pero Carmelita quería que habláramos un poco de León Tolstoy. Sí, por favor, porque habrá personas que digan, sé quién es, pero habrá quien diga, desconozco y eso es importante. Entonces, ¿quién es León Tolstoy? León Tolstoy, escritor ruso,
Vivió 82 años, nació en 1828 y murió en 1910. Es muy conocido en la literatura universal porque es el gran autor o uno de los grandes autores de la literatura rusa. Universal habría que decir, porque sus temas y la forma de abordarlos tienen como objetivo al ser humano. El ser humano, sus sentimientos, sus actitudes ante la vida, las reacciones ante las situaciones que nos presenta la vida. Entonces es realmente un autor universal en ese sentido, porque aborda la naturaleza del individuo. Y bueno, se le conoce sobre todo porque escribió dos grandes novelas, una grande en volumen, La Guerra y la Paz, y otra, Ana Karenina, que también es muy conocida y que la han llevado al cine cuando menos en 2 o hasta 3 ocasiones. Y pues ambas son extraordinarias. Yo no he leído ninguna de las dos, eso debo confesar. Es mi primer acercamiento más o menos serio a León Tolstoy. Pero vi Ana Karenina en 2 versiones en el cine y es extraordinaria. La historia es muy buena, pero bueno, no vamos a profundizar. La dejamos ahí como, sí, como un poquito de intriga para que se acerquen a leerlas, ¿no? Con la recomendación de que busquen Ana Karenina como película, desde luego como obra, y no recuerdo si está en YouTube. Debo decirles que los cuentos y los libros que yo escucho están en YouTube y están también en algunos podcasts. No es difícil de encontrarlos. Así es. Bueno, León Tolstoy, un escritor extraordinario, desde muy joven empezó a escribir. De hecho, sus primeras 3 novelas se refieren a etapas de su vida y se llaman así: Infancia, la primera novela, Adolescencia y Juventud, es su tercera novela. Extraordinario escritor. Este cuento del que vamos a, espero que nos alcance el tiempo, Carmelita, para leer una parte. Este cuento es muy breve, son apenas 7 páginas, 2000 y tantas palabras, 2500, 2600, pero se los recomiendo mucho porque es de una fuerza extraordinaria. Aquí Tolstoy no nos hace una descripción muy detallada ni del escenario donde se desarrollan las acciones, ni del personaje. Se va directamente a las acciones. Y recuerdo ahora que dijo otro gran escritor ruso, Vladimir Nabokov, dijo que León Tolstoy, que su prosa latía al ritmo de nuestro corazón. Wow. Es algo muy, muy bonito y muy interesante. Pero bueno, no quiero monopolizar el micrófono. No, está muy bien. Es que estoy encantada porque esto que haces descripción es realmente importante, ¿no? El ver, porque cada escritor sí tiene un tipo de pluma, Salvador, de una manera muy en particular, que es lo que da su sello. Y esa parte, bueno, pues también es genial conocerla o ver más o menos como la asimilación de lo que tú haces de su pluma, ¿no? Me interesa que entremos para que las personas que no tuvieron oportunidad de leer este cuento, de escuchar este cuento, pues puedan saber de qué se trata, ¿no? No sé si quieras hacer mención de lo que viene dentro para poder empezar de ahí, partir a hablarlo y, ¿cómo no? Y analizarlo. Creo que el título es bastante explícito acerca del contenido de este cuento. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Es una pregunta. Y entonces la historia es sobre un campesino ruso que es un trabajador muy dedicado a sus tierras, pero que tiene mucha ambición. Y esa ambición lo mueve a hacer varias cosas. Yo te propondría, Carmelita, que por qué no leemos un poco. Claro, por supuesto. Y así nuestros espectadores y oyentes se dan una idea. Ok, muy bien. Y no vamos a invertir demasiado tiempo en esto, ni les vamos a echar a perder la historia, ¿eh? No vamos a contar el final. Algunos podrán no se los vamos a expoliar. No, exacto, no lo vamos a malograr. Okay. Dice el cuento: érase una vez un campesino llamado Pajón, que había trabajado dura y honestamente para su familia, pero que no tenía tierras propias, así que siempre permanecía en la pobreza. Ocupados como estamos desde la niñez trabajando en la madre tierra, pensaba a menudo,
Los campesinos siempre debemos morir como vivimos, sin nada propio. Las cosas serían diferentes si tuviéramos nuestra propia tierra. Ahora bien, cerca de la aldea de Pajón vivía una dama, una pequeña terrateniente que poseía una finca de 150 hectáreas. Un invierno se difundió la noticia de que esta dama iba a vender sus tierras. Pajón oyó que un vecino suyo compraría 25 hectáreas y que la dama había consentido en aceptar la mitad en efectivo y esperar un año por la otra mitad. ¿Qué te parece?, pensó Pajón, esa tierra se vende y yo no obtendré nada. Así que decidió hablar con su esposa. Esta característica esta forma de escribir en este párrafo dice: ¿qué te parece, Pajón? ¿Qué te parece?, pensó Pajón. Esa tierra se vende y yo no obtendré nada. Es un personaje que habla consigo mismo. Y esta característica la vamos a observar a lo largo del cuento, donde él se dice cosas, se pregunta, se responde. Exactamente. Entonces, continuamos. ¿Qué te parece?, pensó Pajón. Esa tierra se vende y yo no obtendré nada. Así que decidió hablar con su esposa. Otras personas están comprando y nosotros también debemos comprar unas 10 hectáreas. La vida se vuelve imposible sin poseer tierras propias. Se pusieron a pensar y calcularon cuánto podrían comprar. Tenían ahorrados 100 rublos, vendieron un potrillo y la mitad de sus abejas, contrataron a uno de sus hijos como peón y pidieron anticipo sobre la paga. Pidieron prestado el resto a un cuñado y así juntaron la mitad del dinero de la compra. Después de eso, Pajón escogió una parcela de 20 hectáreas donde había bosques, fue a ver a la dama e hizo la compra. Así que ahora Pajón tenía su propia tierra. Pidió semilla prestada y la sembró y obtuvo una buena cosecha. Al cabo de un año había logrado saldar sus deudas con la dama y su cuñado. Así se convirtió en terrateniente. Y talaba sus propios árboles y alimentaba su ganado en sus propios pastos. Cuando salía a arar los campos o mirar sus mieses o sus prados, el corazón se le llenaba de alegría. La hierba que crecía allí y las flores que florecían allí le parecían diferentes de las de otras partes. Antes, cuando cruzaba esa tierra, le parecía igual a cualquier otra, pero ahora le parecía muy distinta. Bueno, estos primeros 7 párrafos ya nos meten de lleno al personaje, a su situación. Alguien que quiere tener tierra y logra con mucho esfuerzo. Me llama mucho la atención cómo tantos trabajos para conseguir apenas la mitad de lo que valía la tierra. Pero bueno, él tenía la meta de obtener más tierras para vivir menos incomodidades, como dice. Y bueno, pues pone a trabajar al hijo, pide prestado, consigue que le den crédito. Entonces es una forma muy dedicada como él se propone y logra obtener sus tierras. Y bueno, hasta ahí, pues ahí podríamos terminar el cuento, ¿no? Podríamos decir. Y metafórica, porque además de eso, bueno, pues yo creo que las personas que nos escuchan se identifican con muchos de estos esfuerzos para lograr tener la compra de algo, ¿no? También. Y hasta lo ves diferente, ¿no? Aquí a él le parecía muy diferente esta tierra a la de otras, claro, pero es por todo esto que hay de fondo ahí, lo que se construye con eso, ¿no? Claro. Esta es otra característica de la escritura de Tolstói y las cosas que yo he leído o escuchado, cómo nos muestra lo que los personajes experimentan. Entonces, este señor, este campesino Pajón, se siente muy contento, muy satisfecho. Las flores y toda la hierba le parece diferente porque ahora es de él, es su propiedad. Ahora puede talar sus propios bosques, tiene su ganado, está feliz. Claro. Pero el cuento no termina ahí. Podríamos hacer una pausa, Carmelita, para hablar de esto, de esta parte que es tan diferente de escuchar literatura en lugar de leerla. Sí, claro, por supuesto. Bueno, yo les platicaba mi experiencia. A mí en lo personal me ha resultado mucho más interesante y de hecho he podido terminar la lectura o la escucha de libros muy voluminosos, como por ejemplo acabo de escuchar, no de leer, el libro Siddhartha de Hermann Hesse. Y bueno, en YouTube son casi como 5 horas, así que pues, se lleva uno sus varios días,
buenos ratos de estar escuchando. Pero es un esfuerzo que vale la pena. Y como yo les decía, a mí en lo personal, escuchar la literatura me transporta a otros lugares. Si cierro los ojos, pues de plano, ya ahí me voy a otro mundo. Algo muy diferente me pasaba y me pasa todavía cuando leo algún libro o algún cuento. Fijar mi mirada sobre las letras no tiene, en el cerebro no se realizan las mismas operaciones que cuando escucho. Parece que cuando tengo los ojos abiertos y fijo la vista en el libro, estoy perceptivo a otros estímulos. Pero cuando estoy escuchando y con los ojos cerrados, ahí es completamente diferente. No sé qué sea tu experiencia en esto, Carmelita. Pues lo que pasa es que todos tenemos vías de entradas distintas, ¿no? Y parece que la tuya es viene desde acá, desde la parte del escucharlo, y desde aquí lo construyes y lo manejas, ¿no? Habrá otros que sí seamos más desde la parte del verlo, del estarlo leyendo, pero son formas distintas. Pero me encanta que nos presentes esta, porque algunas personas no lo exploran tanto, ¿no? No lo exploran, y como que le sacan un poquito y dicen no. Pero habría que intentarlo para ver también qué construcción se hace desde ahí. Exacto. Y la buena noticia es que tanto en YouTube como en varios podcasts, pues hay cada vez más. Hay muchísima literatura de los autores más famosos, pero incluso de algunos no tan conocidos. Y para quienes han tenido falta de tiempo, no sé, algún tipo de obstáculo para meterse a la literatura, hacerlo a través de los audios, a mí me parece que es fenomenal. Incluso pienso hasta en las capacidades diferentes, ¿no? O sea, alguien que tenga poca, o sea, yo tengo un problema también en la vista que no siempre logro ver de todo. Y bueno, hay quien pueda tener una situación mucho más compleja en esto, y esto resulte siendo maravilloso de seguir en el mundo de los libros, pero a través de escucharlo. Así es. Cuando estaba preparándome para esta charla, Carmelita, estaba reflexionando sobre los sentidos que ponemos en juego para acercarnos, en este caso, a la lectura, a la literatura. Entonces, bueno, la lectura, pues obviamente los ojos y el texto, ¿no? La escucha, bueno, ahí podemos prescindir de todos los demás sentidos y nos enfocamos solamente en escuchar. Pero ¿qué tal las personas que leen con el sistema Braille o Braille? Claro. Ahí tenemos el tacto en acción. ¿Qué experimentará? Yo me hacía esa pregunta. ¿Qué sensaciones tendrá una persona que lee, entre comillas, o que palpa el texto de una obra literaria o de una partitura musical? Claro, qué interesante, por supuesto, ¿no? Sí, habría que preguntarles, ¿no? Habría que preguntarles, exacto. Ajá. No estoy seguro si habrá investigaciones sobre esto, yo esperaría que sí, hay que buscar. En fin, Carmelita, ¿quisieras leer unos 3 párrafos más o 4, del 8 al 11? Va para allá, para que puedan seguirlo. Un día Pajón estaba sentado en su casa cuando un viajero se detuvo ante su casa. Pajón le preguntó de dónde venía, y el forastero respondió que venía de Allende el Volga, donde había estado trabajando. Una palabra llevó a la otra, y el hombre comentó que había muchas tierras en venta por allá y que muchos estaban viajando para comprarlas. Las tierras eran fértiles, aseguró, que el centeno era alto como un caballo y tan tupido que 5 cortes de guadaña formaban una villa. Comentó que un campesino había trabajado solo con sus manos y ahora tenía 6 caballos y 2 vacas. El corazón de Pajón se colmó de anhelo. ¿Sigo todavía? Sí, otros 2, por favor. ¿Por qué de sufrir en este agujero? Pensó. Si se vive tan bien en otras partes, venderé mi tierra y mi finca, y con el dinero comenzaré allá de nuevo y tendré todo nuevo. Pajón vendió su tierra, su casa y su ganado, con buenas ganancias, y se mudó con su familia a su nueva propiedad. Todo lo que había dicho el campesino era cierto, y Pajón estaba en mucha mejor posición que antes. Compró muchas tierras arables y pasturas y pudo tener las cabezas de ganado que deseaba. Sí, hasta ahí yo creo que
Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dejado a Pajón muy contento porque ya tenía había logrado comprar 20 hectáreas? Entonces, bueno, tenía sus bosques, estaba muy contento, la tierra le parecía, los pastos, las flores le parecían diferentes. Él se sentía muy satisfecho. Pero el diablo, ¿no? Ya vimos que cambió la radiografía, ¿verdad? Pero sucede algo y entonces, bueno, viene este viajero y le platica y le dice, no, pues allá hay unos lugares donde las tierras son muy fértiles y demás. Y esto de alguna manera le inflama el corazón a Pajón y quiere más. Esa es una situación muy humana. Siempre queremos más. Recuerdo que una vez a un maestro hindú, un rico comerciante, le preguntó que cuánto necesitaba el hombre, cuánto era suficiente para que un hombre fuera feliz. Y entonces el maestro meditó un poco, se quedó pensando un poco y dijo, pues más, siempre más. Y yo creo que esa es nuestra naturaleza humana, siempre queremos más, en todos los sentidos. Es muy raro, se me haría muy raro que hubiera alguna persona que tuviera la templanza de sentirse satisfecho. Lo puede ser, por ejemplo, cuando comemos o cuando bebemos algo y nos sentimos ya llenos, satisfechos, pues hasta ahí llega nuestra ambición de comida. Pero a mí me pasa, no sé si a ustedes, que estoy terminando una comida y ya estoy pensando en la siguiente. ¿Qué será bueno comer? ¿O qué será bueno cenar? ¿O a dónde iré la próxima comida? Esta sensación, no le puedo llamar ambición, este deseo de poseer más siempre, y pasa en muchas áreas. Alguien que esté casado o que tenga una novia, o una mujer que tenga un hombre guapo, como novio, como esposo, etc. Pues piensa, posiblemente no realice, pero siempre piensa en otra persona. Y además los medios ahora nos presentan siempre oportunidades de ver que hay otras cosas que no tenemos y que son mejores. Claro. Eso es algo, yo digo que muy presente y muy pernicioso en la sociedad actual, porque ni siquiera nos dan la oportunidad de disfrutar lo que tenemos. Y eso fue lo que le pasó a Pajón. Y este cuento fue escrito en 1885. Claro. Nada de modernidad todavía, pero bueno, la naturaleza humana es de esa forma, creo. Pero qué interesante, porque más allá de la naturaleza, como lo dices, también hay una cultura, ¿no? Una sociedad, una estructura de base que nos puede generar necesidades que no tenemos. O sea, tú puedes generar o sembrar una necesidad no existente precisamente como especie, pero se genera. Así es, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a continuar la lectura. Entonces, bueno, tenemos que Pajón pasó a otro nivel. Ya tenía muchas tierras y pasturas y pudo tener cabezas de ganado. Al principio, continúa el cuento de Tolstoy, en el ajetreo de la mudanza y la construcción, Pajón se sentía complacido, pero cuando se habituó, comenzó a pensar que tampoco aquí estaba satisfecho. Quería sembrar más trigo, pero no tenía tierras suficientes para ello, así que arrendó más tierras por 3 años. Fueron buenas temporadas y hubo buenas cosechas, así que Pajón ahorró dinero. Podría haber seguido viviendo cómodamente, pero se cansó de arrendar tierras ajenas todos los años y de sufrir privaciones para ahorrar el dinero. Y aquí viene otro diálogo interno de Pajón. Si todas estas tierras fueran mías, pensó, sería independiente y no sufriría estas incomodidades. Y viene el diablo otra vez. Por cierto, hay 2 versiones, buscando en internet, hay 2 versiones de este cuento. Hay otra versión que empieza con una conversación entre 2 hermanas. Una de ellas es la esposa de Pajón. Entonces su hermana mayor viene de la ciudad al campo, platica con ella, están tomando el té y hay una especie de una conversación de rivalidad, porque la hermana que vive en la ciudad dice algo así, pues qué pena de ustedes que viven aquí en el rancho, miren nomás cuántas privaciones. Y
luego la hermana le contesta y le dice, no, pues pobres de ustedes, porque viven en la ciudad, pero en muchas apariencias, con muchas necesidades y con riesgo de perder todo lo que tienen, y además con muchas preocupaciones. En esa otra versión, Pahom está sentado cerca de la estufa, frío, y entonces está escuchando la conversación de las hermanas y él dice, bueno, sí, si yo pudiera tener más tierras viviríamos mejor. Pero el diablo estaba escuchando atrás de la estufa. Sí. Okay. Y entonces dice Pahom, sí, claro que sí puedo tener más tierras. ¿Cómo no? Y pues vivir mejor que mi cuñada y su esposo. Y entonces el diablo toma el reto y le dice, sí, pues vamos a ver qué pasa. ¡Wow! Entonces, esa es una versión diferente. Les digo, por si se encuentran buscando en internet, si se encuentran esta versión, el inicio solamente es diferente, pero el resto del cuento es igual. Okay. Bueno, entonces decíamos del diablo. Pahom ya creció muchísimo, era un campesino que no tenía tierra. Logró sus propiedades, vendió esas propiedades, tuvo más, pero dice, si todas estas tierras fueran mías, sería independiente y no sufriría estas incomodidades. Entonces, un día, un vendedor de bienes raíces que pasaba le comentó que acababa de regresar de la lejana tierra de los Bashkirs, donde había comprado 600 hectáreas por solo 1,000 rublos. Solo debes hacerte amigo de los jefes, dijo. Yo regalé como 100 rublos en vestidos y alfombras, además de una caja de té, y di vino a quienes lo bebían, y obtuve la tierra por una bicoca. Vaya, pensó Pahom, allá puedo tener 10 veces más tierras de las que poseo. Debo probar suerte. Pahom encomendó a su familia el cuidado de la finca y emprendió el viaje, llevando consigo a su criado. Pararon en una ciudad y compraron una caja de té, vino y otros regalos, como el vendedor les había aconsejado. Continuaron viaje hasta recorrer más de 500 kilómetros y el 7º día llegaron a un lugar donde los Bashkirs habían instalado sus tiendas. En cuanto vieron a Pahom, salieron de las tiendas y se reunieron en torno al visitante. Le dieron té y kurnis y sacrificaron una oveja y le dieron de comer. Pahom sacó presentes de su carromato y los distribuyó y les dijo que venía en busca de tierras. Los Bashkirs parecieron muy satisfechos y le dijeron que debía hablar con el jefe. Lo mandaron a buscar y le explicaron por qué había ido Pahom. Y otra vez, Carmelita, quisiera insistir en esta parte. En este cuento en particular, Tolstoy no se detiene a hacer descripciones. Claro. Nunca sabemos si Pahom era alto o bajo, de qué color era su piel, de qué color era su cabello, cómo vestía. Nunca sabemos cómo eran las tierras, si eran planas, si había montañas. No nos platica cómo era su esposa, ni siquiera el nombre de su esposa nos da. Claro. Se va directo a la acción porque lo que quiere mostrar es el punto de la ambición claro. del campesino. Okay. Voy a leer un poco más, pero como ya prometimos, no vamos a malograr el cuento diciendo el final. El jefe escuchó un rato, pidió silencio con un gesto y le dijo a Pahom: de acuerdo, le dijo, escoge la tierra que te plazca, tenemos tierras en abundancia. ¿Y cuál será el precio?, preguntó Pahom. Nuestro precio es siempre el mismo, 1,000 rublos por día. Pahom no comprendió. 1,000 rublos por día. ¿Un día? ¿Qué medida es esa? ¿Cuántas hectáreas son? No sabemos calcularlo, dijo el jefe, la vendemos por día. Todo lo que puedas recorrer a pie en un día es tuyo y el precio es 1,000 rublos por día. Pahom se quedó sorprendido. Pero en un día se puede recorrer una vasta extensión de tierra, dijo. Y el jefe se echó a reír. Será toda tuya, pero con una condición. Si no regresas el mismo día al lugar donde comenzaste, pierdes el dinero. Entonces, pues aquí está el gancho. Es una cosa muy extraña, no sé cómo hizo Tolstoy para inventarse esta parte, ¿no? De unos propietarios de tierra que la venden, pero por día, es decir, por la cantidad que logres abarcar caminando. Y bueno, tienen un sistema de poner señales para delimitar el espacio. Y entonces aquí empieza verdaderamente la aventura de Pahom. Aquí empieza porque él, para empezar, esa noche no duerme. No duerme pensando en las tierras que va a tener. Incluso empieza a pensar y decir, bueno, las tierras que no sean muy buenas,
pues las rento, pero yo me quedaré con las tierras mejores. Es decir, tiene una lucha interna, una excitación tan fuerte, tan grande de todas las riquezas que va a tener, de toda la tierra, de todo el ganado, etc. Y esa fuerza pues lo impulsa al día siguiente, marcan un lugar, inicia su caminata, y ya aquí sí ya no platico más, porque empieza realmente la aventura de Pahom, en el sentido de que se está debatiendo entre la ambición y las fuerzas de su cuerpo. Él quiere avanzar, quiere caminar mucho para tener muchas tierras, recorrer en un día. Todo lo que recorra va a ser de él por solo 1000 rublos, pero sus fuerzas no son tantas. Incluso hay una parte en la que él dice, pues ya llevo suficiente, aquí me voy a regresar, y de pronto ve un valle que se ve muy bonito. Dice, bueno, pero a ver, el sol, no, sí alcanzo. Y se va a tratar de abarcar ese valle. Claro. Bueno, pues ya aquí termina ya la descripción del cuento, ya les leímos algo, y creo que tendrán, espero, suficiente interés como para escucharlo. No, creo que son 18 minutos de escucha, y en impreso no lo he visto nunca. Yo lo imprimí desde internet, pero me salieron 7 hojas. Así que la invitación es a que lo escuchen. Qué maravilla, este cuento no es muy largo, pero la verdad es que en audio incluso o escrito es una forma, te tiene muy atrapada en continuar con la historia de lo que sigue sucediendo, esta parte que describes que dejamos ahí en intriga, en misterio un ratito para que vayan a buscarlo. Empieza a ir cambiando y dices, yo no sé cómo lo hizo Tolstói para poder, cómo se las ingenió para poner esto. Yo mientras lo escuchaba, algo que podía ir pensando es, aunque este cuento está escrito en esa época, sigue siendo un cuento muy actual, nada más cambiamos los escenarios por la modernidad, pero a veces habrá que ver en qué arengas nos metemos, ¿no? O cuánta vida empeñamos, o cuánta familia empeñamos, ¿no? O cuántas cosas hacemos con tal de poseer, ¿no? De alguna manera, y que no es sustentable a veces incluso con nuestra calidad de vida o con la vida en sí misma, ¿no? Exacto, yo creo que ese es un punto central, porque la ambición, el enfoque de nuestra atención, de las fuerzas, la dedicación de trabajo y todo lo que hacemos para perseguir una meta, y más en este caso de Pahom, que es una meta tan objetiva, poseer más tierra, nos hace, en general a todos, olvidarnos de otras cosas. Claro. Entonces, bueno, solo voy a decir 2 o 3 cosas más, pero una de ellas es que él lleva su lonche durante el trayecto. Entonces, pues llega una parte de la mañana en que ya siente hambre, le falta energía, entonces se sienta a comer su pan y algo de bebida que llevaba. Pero no la reposa. Solo se sentó para comer, y casi hasta me sorprende que no haya comido caminando, pero en fin, no reposa, y eso lo marca muy bien en el texto. Sigue caminando porque la ambición lo mueve. Entonces yo creo que hay una alegoría aquí de cómo cuando perseguimos algo con demasiada obstinación nos olvidamos de lo que hay a nuestro alrededor y nos olvidamos de vivir y de disfrutar lo que tenemos. Fíjate que cuando yo leo el cuento, a mí no me parece que esto sea una apología de la pobreza, me parece que es una apología de la libertad, ¿no? Con la que a veces podemos vivirnos en la vida, o sea, y sí te hace cuestionar muchas cosas. Entonces, eso me encantó porque no es romantizar la parte del no tener, ¿verdad? Sino más bien el cuento es muy claro, es muy descriptivo, como hay una parte que se introduce a más y necesito más. Y esta necesidad creada porque puede haber una posición mejor, aunque dejo de hacer un disfrute de lo que tengo acá. Y hay una cuestión en que hay un costo y un beneficio que no hace una balanza adecuada en eso. Entonces me encantó la forma en cómo lo retrata. Pues esa es la genialidad de Tolstói. Yo casi estoy seguro de que cuando ustedes lean o escuchen algo de Tolstói, inmediatamente van a querer leer algo más, porque es muy interesante. Y la lectura de Tolstói no nos deja fuera, nos involucra. Claro que en la literatura siempre nos involucramos con los personajes, nos identificamos con alguno de ellos, con las acciones de algunos de los personajes,
Pero en este caso, Tolstói nos mete de lleno a la historia. Decía un maestro mío que cuando se leía a Don Miguel de Unamuno, que uno no podía quedarse sentado, que había que ponerse de pie. Y bueno, es la naturaleza de las emociones que despierta la lectura de algo. Cuando un autor sabe transmitir de una manera tan viva, tan insistente, tan cautivadora, pues no podemos permanecer, como decimos, no podemos permanecer al margen, impávidos. Tenemos que involucrarnos. Claro, ¿no? Claro. Yo te comentaba, Salvador, hace un momentito, antes de iniciar nuestro en vivo, sí, que este cuento para mí en lo personal me dio mucho, no solamente para mirar adentro, sino también para mirar la construcción social que traemos también, ¿no? Que son temas un tanto complejos. Yo te decía incluso que me pareció que esta situación era muy generacional también, ¿no? Así. Y que dependiendo también a la generación que pertenecimos, también se hizo mucho una insistencia respecto, por ejemplo, pienso en la etapa de los yuppies, quizás, de los hippies, ¿no? En esas brechas generacionales, esta insistencia hacia la parte del poseer en la tierra, hacia la cuestión del tener, de tener pues no solamente tu casa, ¿no? Sino también como una forma incluso más allá solo de una casa. Ahora, yo como psicoterapeuta que exploro mucho a varias generaciones, las y los adolescentes traen una característica muy distinta de esto, ¿eh? O sea, me parece que traen una construcción muy diferente. Eso no significa que no quieran tener su casa, ¿no? ¿Cierto? Pero traen una construcción muy distinta de vivir la vida. No le encuentran como una lógica a esta parte de pasarte todo el tiempo esforzándote para adquirir un pedazo de tierra, digámoslo así, y con todo lo que hay en el inter y de por medio, para que a final de cuentas la tierra pues no te la lleves en muchos sentidos, ¿no? Ahorita hablo de manera como muy cortita a una tierra, ¿no? Pero independientemente de lo que la persona quiera, ¿no? Y entonces es bien interesante escuchar, y tienen hasta un análisis profundo de lo que a veces en esta situación del consumo de toda esta tierra hizo un movimiento en lo social, donde ahora quizás hasta la parte de clases sociales, entonces es muy interesante, o sea, da para mucho en este sentido, claro, ¿no? Claro, sí, recuerdo haber leído cómo los millennials, los jóvenes de estas nuevas generaciones, ya no tienen como meta, como perspectiva de vida, formar una pareja, tener hijos y tener una propiedad o varias propiedades, como fue, por ejemplo, en el caso de mi generación. Había que tener una casa, había que trabajar, ahorrar, comprar una casa, formar una familia y estarse y vivir la vida ahí. Veo que ahora los jóvenes, en este artículo que leí, pensaban diferente, ya no les importa tanto la propiedad. Y creo que que muestra un cierto buen juicio, porque han visto estos jóvenes cómo sus padres han dejado la vida en el trabajo por tener pertenencias. Claro. Y ellos los jóvenes no quieren vivir así, no quieren vivir atados en esa esclavitud. Sí, exactamente. Y creo que pasa, yo como observadora, al escuchar diferentes brechas generacionales, creo que pasa mucho, como tú lo decías en esa escritura del citadino y el campesino, ¿no? Como son desde posturas distintas, a veces no se hacen entender, ¿no? Uno critica al otro, digámoslo así, pero quizás en estas dos cosas pues solamente son formas de entendimiento diferente y de construcciones diferentes, ¿no? Vamos a ver a dónde llevan las nuevas generaciones también estas ideas y todo. Antes de que se nos termine el tiempo, Carmelita, que no sé cuánto tiempo nos quedará. Casi por ahí ya. Casi, bueno. Permíteme decir algunas palabras sobre Tolstói. Es un extraordinario personaje. Su obra es algo diferente, pero fue hijo de una familia aristócrata rusa, quedó huérfano a los 2 años de madre y a los 9 años murió su padre. Entonces la familia, claro, lo acogió y se crió en la familia, pero tenía unas ideas muy extrañas, incluso lo calificaron de anarquista. Cuando terminó de escribir sus 2 obras principales, alrededor de los 50 años, entró en una crisis, la crisis de la mediana edad, como también se suele decir,
Y entonces hasta quiso regalar los derechos de autor de sus obras y sus regalías. Claro que su esposa y otros miembros de la familia no se lo permitieron. Tuvo 13 hijos, fue muy pródigo. Y él se dedicaba a sus proyectos sociales y a la literatura y a escribir. Después de los 50 años empezó a estudiar religiones. Y fue muy crítico, incluso se ganó la excomunión de la Iglesia Ortodoxa rusa. Comento estos datos porque es un personaje que vale la pena meterse a conocer, no solo sus obras, también su vida. Formó escuelas porque estaba al tanto, digamos, de las ideas liberales de la época del siglo XIX. Entonces, él hizo escuelas para hijos de campesinos, porque él tenía esta noción de que él no se sentía muy bien disfrutando de los lujos y las posesiones que tenía si los campesinos en su pueblo vivían en malas condiciones. Y además, si eran ignorantes, si no estaban preparados. Así que hizo escuelas para hijos de campesinos. Y luego en las escuelas, pues los niños los dejó en la mayor libertad. No había castigos, no había un currículum establecido, los niños tenían libertad. Claro que los estimulaban, pero dejaban que los niños fueran guiados por su propia curiosidad. Exacto, por su propio deseo de aprender. Creo que el sistema Montessori tiene algo de eso, ¿verdad? Sí, sí, sin duda. Y bueno, les voy a mencionar algo que ustedes podrán continuar buscando, pero él leyó de un autor norteamericano algo sobre un principio de la no resistencia. Entonces, Tolstoy le mandó una carta que se carteó un poco con Gandhi, con Mahatma Gandhi, y le habló de este principio de la no resistencia. Y Gandhi lo tomó y lo transformó después en una filosofía para fundamentar la resistencia y la desobediencia civil. Bueno, como ven, hay muchas cosas alrededor de Tolstoy. Pues la invitación es a que sigamos leyéndolo y conociéndolo. Pues no me sorprende entonces que lo hayan acusado hasta de anarquista, ¿no? Claro. Ahora sí, como dice mi abuelita, ya ni Lasse también se salió del sistema, ¿no? Sí, se desafiaba al sistema, claro. Se salía del sistema hasta lo educativo, en la parte incluso hasta de su vivienda, de todo. Entonces, pues qué interesante. Yo ya estoy apuntada para leerlo porque sin duda pues ahí hay mucha curiosidad en ver qué le motivaba todo esto y cuáles eran sus demás ideas, porque se puede decir entonces que era una persona atípica para la época. Oh, ¿no? Sí, cómo no. Atípica, porque no eran las ideas que permeaban. Desde ahí incluso él podría resultar amenazante para el sistema, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, pues qué maravilla, Salvador, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, algo que me llamó mucho la atención. Sus últimos días, Tolstoy los pasó, de hecho murió en la casa de, ¿cómo se llama? En la estación del tren, el jefe de la estación, porque Tolstoy se fugó de su casa. Se fugó como unos 15 o 20 días antes de morir. Tenía problemas con la familia, con su esposa principalmente. Bueno, ya sabemos esto de que a él no le interesaban las riquezas, la esposa era la que administraba todo, pero tenían fuertes dificultades. Entonces, a sus 82 años, León Tolstoy se fue con su hija mayor y un amigo médico de él, tomó el tren y dijo que iba al sur, pero iba enfermo. Entonces, en el camino se agravó, tenía algunos pulmones, y lo bajaron del tren y le pidieron permiso al jefe de la estación, y el jefe de la estación le cedió una recámara de su casa, después toda la casa, porque Tolstoy era muy famoso para esa época. Entonces los periódicos incluso escribían de cómo estaba de salud Tolstoy. Entonces ahí en esa casa, bueno, ahí pasó sus últimos días, pero a mí me llama la atención como esta especie de rebeldía contra el orden, claro, contra las normas, contra la opresión, contra lo que impida la libertad. Y bueno, podríamos seguir diciendo más, pero hay que decir algo. Lean a Tolstoy y conozcan. Y Carmelita, muy agradecido por esta invitación que me permitió leer todo esto y luego expresarlo. Yo agradecida contigo porque pienso lo siguiente.
a veces nos distanciamos mucho de ciertos autores, sobre todo si traen muchas estrellitas en la frente, digo yo, sí. ¿No? Porque a veces tenemos esta forma de decir, no, eso es para solo unos cuantos, ¿no? Para intelectuales, para escritores mismos, para personas que ya leen y mucho y cosas así. Y la forma en la que nos lo has venido a presentar, la manera en cómo nos pusiste esta semillita de curiosidad y esta pasión con la que lo hablaste, nos ayuda, al menos a mí me ayuda a acercarme mucho más y decir, bueno, quizás desde mi trinchera, desde lo que yo soy, desde lo que vengo manejando, como dicen por ahí, desde ahí pueda yo hacer lo mío, ¿no? No es necesario que coincida con tal intelectual, la forma de... O sea, me parece que él lo hizo para cualquiera, ¿no? Él lo escribió para cualquiera y justamente la intención es esa, a lo mejor despertar ciertas inquietudes y hacer esas revisiones personales, porque este cuento es una revisión, ¿no? No solamente es algo que pasa afuera, sino que también habrá que ver cómo pasa en el adentro, ¿no? Entonces te agradezco mucho por eso. Ahora me parece que alguien ya puede decir que conoce un cuento de Tolstói y que además esto quizás lo pueda acercar mucho más a leerlo y ahora sí que a conocerlo y a ver qué otras semillitas por ahí se pueden incluir en sus acervos pues que tengan ahí de lectura, ¿no? Así es. Muchas gracias. Gracias, Carmelita, y quienes llegaron hasta aquí, gracias por su paciencia y adelante, a leer a Tolstói y a conocer al personaje. Que tengan bonito día, cuídense mucho, gracias por sintonizarnos y nos vemos el próximo jueves en punto de las 10:15 de la mañana. Hasta pronto.